Miremos acá. No, aquí no es. Entonces la tarea en cuestión dice lo siguiente. Cree un proyecto con tres clases. La clase figura, rectángulo y círculo. Dice que la clase figura va a ser una clase abstracta y deberá tener los métodos de tipo doble, área y perímetro. Luego, las clases círculo y rectángulo van a heredar la clase figura. La clase círculo tendrá una variable privada de tipo double llamada radio y sobreescribirá los métodos área para retornar el cálculo del área de una circunferencia y perímetro para retornar el cálculo del perímetro de una circunferencia. La clase rectángulo tendrá una variable privada de tipo double llamada base y otra variable privada de tipo double llamada altura y sobreescribirá los métodos área para retornar el cálculo del área del rectángulo y perímetro para retornar el cálculo del área no, aquí era perímetro. Aquí me confundí. Bueno, pero se entiende, ¿verdad? Luego dice que en las clases cálculo y rectángulo se van a crear los constructores, tanto vacíos como con parámetros. Ahora, en la clase principal, o sea, la clase programa, donde está el método main, se van a crear dos objetos de cada figura y se van a mostrar los resultados de sus métodos, usando sus métodos área y perímetro. Entonces, miremos acá. La tarea realmente está sencilla. Solo es cuestión de retomar las prácticas que hicimos las clases anteriores, retomando lo que era herencia, polimorfismo, ¿verdad? Y encapsulamiento. Todo esto ya lo hemos venido viendo y solo era cuestión de ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Prácticamente es abrir el Visual Studio e inicializar lo que viene siendo un proyecto. Como saben, esto lo voy a ir haciendo directamente en la carpeta general de 10º grado. Sería acá. Y creo la carpeta de hoy, donde se van a guardar lo que viene siendo estas clases. Ok. Entonces, miremos, ya tenemos la carpeta acá. Abrimos la terminal. Y le vamos a poner aquí New Console. Se lo vamos a poner aquí. Tarea 0. Bueno, tarea nada más. Ok. Entonces miremos acá. Iniciamos siempre en Program, ¿verdad? Que esa es nuestra clase principal. Entonces nosotros vamos a crear otras clases. Entonces en tarea vamos a agregar un nuevo archivo que se va a llamar figura. Y le ponemos el tipo de archivo. Tengo que crear otras dos clases, una llamada círculo y otra llamada rectángulo. Ok. Ahora, en la clase figura empezamos a definirla. Public abstract. ¿Por qué abstract? Porque el ejercicio indica que la clase tiene que ser de tipo abstracto. Vamos a llamar, pues ya sabemos que se va a llamar igual que como está denominada. Ahora, esta clase figura de tipo abstracto solo va a tener los métodos. Recuerden que las clases abstractas solo definen los métodos. No le ponen lo que viene siendo los valores. ¿Ya? Entonces ponemos aquí public abstract de tipo double llamado área. Y ahí está definido ya lo que viene siendo el método abstracto área. Y también tenemos el
public abstract double perímetro. Y ahí están nuestros dos métodos. Ya la clase figura ya no la necesito. Bueno, no es que no la necesite, sino que ya no la voy a modificar, porque eso es todo. Vamos con la clase círculo. Public class círculo. Y heredamos de figura. ¿Ya? Miremos acá. Círculo implementa el member abstract. Ok, entonces aquí, ¿qué necesito? Necesito una variable de tipo double llamado radio. ¿Ya? Vamos a crear los constructores. Primero el constructor vacío. Cuando te decimos this.radio es igual a 0. Vamos con el constructor con parámetro. Public círculo. En este caso sería poner un parámetro aquí dentro de tipo double, porque es el tipo de datos que vamos a ingresar en el radio. Y acá la vamos a poner lo que viene siendo la variable del parámetro. Entonces, this.radio va a ser igual a mi parámetro R. ¿Ya? Ahora, ¿qué falta? Encapsular lo que viene siendo esto de acá. Entonces, venimos aquí y le damos donde dice encapsular. Ya tenemos encapsulado lo que viene siendo el radio y ahora venimos y administramos sus métodos. ¿Ya? Public override y aquí vamos con el área. ¿Qué vamos a implementar acá? El cálculo del área del radio. Entonces declaramos una variable de tipo doble llamada área y decimos que va a ser igual. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo? Ya sabemos que es pi por r al cuadrado. Entonces mando a llamar la librería mad y traigo la variable pi y la multiplico por de la clase mad. Traigo la función pow y mando el radio al cuadrado. Entonces digo radio, 2. ¿Qué retornamos? Retornamos el área. Esa variable área. Y ahora sobreescribimos el método de tipo double llamado perímetro. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a crear una variable llamada perímetro. Bueno, pongámosle P. Y vamos a calcular el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? Ustedes tienen que conocer esas ecuaciones. Si ustedes no conocen esas ecuaciones, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque es tercer año, chicos. Si ustedes no conocen estas ecuaciones, les va a ir mal en lo que respecta a la universidad. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? 2 por pi por el radio. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a retornar P. Ya retornamos P porque es el cálculo del perímetro. Y aquí ya tengo hecho la clase círculo. ¿Qué falta ahora? La clase rectángulo. Entonces, la clase rectángulo, hacemos lo mismo, ¿verdad? Rectángulo. Y heredamos de la clase figura. ¿Qué viene ahora? Empezamos a declarar las variables privadas que va a tener el rectángulo. Entonces, private double. Entonces, en este caso, necesito la base. Bueno, vamos a poner así. Voy a hacerlo aquí. Base. Bien, necesito private double. Esto lo vamos a poner aquí. Altura. Ya. Encapsulémoslo de un solo. Entonces le damos encapsular y usar propiedades. Y ahora, constructores, ¿verdad? Public rectángulo, constructor vacío. Altura igual a 0. This.base igual a 0. Constructor con parámetros. Necesito dos parámetros, cada uno para el respectivo valor.
public rectángulo. Igual, ¿verdad? Double B para la base. Y double, pongámoslo así, H para denotar height de la altura. Entonces, this punto altura igual a 0. Bueno, no, igual a mi parámetro H. Ya, y ahora con la base. This punto base igual al parámetro B. Y ahora solo sobreescribo lo que viene siendo los métodos. Ya, porque aquí me está diciendo, no se han implementado todavía. Porque como estamos heredando de una clase abstracta, él me está diciendo que tengo que implementarlos. Entonces aquí me mando, ¿verdad? Public override. Y empiezo. Vamos con el área. Entonces igual declaramos una variable de tipo double, donde vamos a calcular el área de lo que viene siendo el rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Ya sabemos que es base por altura. ¿Qué hacemos ahora? Retornamos esa variable. Listo. Vamos ahora con lo que viene siendo el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo? Es la suma de todos sus lados. Repito, tercer año, y si no conocen estas ecuaciones, les va a ir mal en la universidad, chicos. Estas operaciones se las tienen que saber ustedes de memoria. Lo que viene siendo el cálculo de la figura geométrica. Todo esto de la figura geométrica se viene viendo desde primaria. Y si ustedes no lo conocen a esta altura del partido, entonces vamos mal y es muy preocupante, chicos. ¿Verdad? Entonces, public override double perímetro. Entonces declaramos la variable double p, vamos a almacenar el perímetro. Entonces, como es la suma de todos sus lados, entonces tengo dos bases y tengo dos alturas. Entonces, la base la multiplico por 2, ¿verdad? Entonces digo base por 2 y eso lo sumo por las dos veces la altura. Entonces digo altura por 2. Ya, si quiero asegurar el cálculo bien, entonces encierro esto en unos paréntesis y esto también en paréntesis. Vamos ahora, retornamos esa variable p, que es la que tiene armado lo que viene siendo el perímetro. Listo. Ya tengo hecha ya la clase círculo y la clase rectángulo. Ya las puedo cerrar porque ya las terminé. ¿Qué viene ahora? Vamos a implementar lo último que decía. Dice acá. Vamos a crear dos objetos de cada figura. Ya, entonces podemos hacer aquí, ¿verdad? Utilizando los constructores vacíos y los constructores con parámetros. Entonces, de círculo, vamos a crear, por ejemplo, C1 igual new círculo. ¿Para qué viene aquí? Vamos a dejar este en blanco y vamos a decir C1 punto radio va a ser igual a 5. Ahora aquí dice círculo C2 igual new círculo. Y aquí simplemente pongo lo que viene siendo el... Vamos a ponerle 4, por ejemplo. ¿Está? Vamos ahora con el rectángulo. Entonces digo rectángulo R1 igual new rectángulo. Aquí le pongo lo que es la base y la altura. Entonces, por ejemplo, base la vamos a poner 12. Altura 4. Ya vamos con el rectángulo 2. Rectángulo R2 igual new rectángulo. Vamos a dejar aquí el constructor vacío. Y aquí le puedo poner los valores, ¿verdad? R2 punto base igual, vamos a ponerle por ejemplo 8. Y vamos a poner aquí R2 punto altura igual, entonces le vamos a poner por ejemplo 3. Ahora, ¿cómo muestro los resultados? Entonces simplemente le digo acá. Vamos a pasar esto para acá abajo para que quede ahí.
Entonces, decimos acá. Console.writeLine, le vamos a decir área del círculo 1. Un argumento acá. Y le decimos acá C1, que es el método, punto área. Que los paréntesis, porque es el método. Recordemos que es un método. Si yo le doy aquí, da control y le doy clic, me manda a la función área del círculo. Ya, entonces por eso están estos paréntesis de ahí. Vamos con el perímetro, ¿verdad? Console.writeLine, el perímetro, o bueno, pongámoslo así solo. Perímetro del círculo 1. Un argumento y le pongo acá C1.perímetro. Vamos a poner un salto de línea por acá. Vamos a copiar esto mismo para modificarlo y ponerlo para el círculo 2. Entonces digo aquí C2, y aquí 2 y aquí 2. Listo. Vamos con los rectángulos. Antes que nada vamos a poner un salto de línea. Lo vamos a poner. Vamos a poner la console.writeLine, área del rectángulo. Pongo un argumento y ahora lo sustituyo por R1.área, porque es la función área del rectángulo. Ahora digo acá console.writeLine, perímetro rectángulo 1, un argumento y ahora lo sustituyo por R1.perímetro. ¿Qué viene ahora? Vamos a poner un salto de línea y vamos a pasar esto para abajo. Solo lo copiamos para ponerlo para el 2. Entonces decimos acá 2, ahora aquí R2 y aquí R2. Ahora si nosotros venimos para acá y decimos .NET, bueno, me falta entrar a la carpeta tarea. Ahora sí, si ponemos .NET run, y ahí está, miren. Área del círculo 1, 78.53. Perímetro del círculo 1, 31.41. Área del círculo 2, 50.26. Perímetro del círculo 2, 25.3. Área del rectángulo 1, 48. Perímetro del rectángulo 1, 32. ¿De dónde salen esos cálculos? Dirán ustedes, si no estamos creando los cálculos directamente acá. Eso los crean los que vienen siendo las funciones. Porque cuando entra la función tiene un cálculo pertinente y después retorna el valor. Ya, entonces, perímetro, el rectángulo 1, dice que el rectángulo 1 tiene base 12 y altura 4. Entonces, área del rectángulo es base por altura, 12 por 4, 48. Entonces aquí está la altura el área, perdón, del rectángulo 1. Perímetro del rectángulo, recordemos que es 2 veces la base por 2 veces la altura. 2 veces 12 sería 24 y 2 veces 4 sería 8. 24 más 8, 32. Ahora, para el rectángulo 2 pusimos base 8, altura 3.
3 por 8, 24, y ahí está el área. Ahora, 8 por 8, perdón, 8 por 2, 16, 8 por 3 serían 6, 16 más 6, 22. Y aquí está el área, el perímetro rectangular. Ahora, el área del círculo implica el cálculo con pi. Pi por r al cuadrado, ¿verdad? Que en este caso, el radio aquí, el del círculo 1, le dimos 5. 5, ¿verdad? Al cuadrado son 25 por pi, que pi ya sabemos que es 3.14, 15, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí me da el resultado. Ahora, si yo quiero, puedo hacer que solo me muestre dos decimales. Para eso simplemente ocupo el formato de moneda, perdón, el formato de número de la computadora. Entonces le pongo 2.n para decirle, ok, ese resultado formatearlo y ponerle el modo numérico. Ya. Entonces, ahora que yo corra el programa, exactamente, va a dar los resultados con solo dos decimales. Porque en la computadora está definido que el formato numérico ocupa solamente dos decimales. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, quiero ver la parte en la que hizo el cálculo, o sea, donde puso que va a ser por altura y eso. ¿Está entrando usted ahorita? Vino tarde. Más o menos, sí. Muy bien. Entonces tenemos la clase figura, que era abstracta, ¿verdad? Eso es lo que definía. La clase figura es una clase abstracta y la declaramos pública. La clase figura, recordemos que cuando estamos hablando de una clase abstracta, simplemente se definen los métodos. O sea, simplemente se escriben, se administran. Ok, esto es el método de la clase. No está programado, simplemente está nombrado. ¿Ya? Para que cuando se herede, ¿verdad? Se hereden, por ejemplo, en la clase círculo, si no creamos la referencia, ¿verdad? Si no creamos lo que viene siendo la sobreescritura de los métodos, entonces no me va a funcionar la herencia de la clase figura. Entonces, para eso es que se crean simplemente lo que viene siendo el de tipo abstracto. ¿Ya? Eso nosotros lo mirábamos cuando hablábamos de los tipos de polimorfismo. Ya que existían tres tipos de polimorfismo. ¿Cuáles eran estos tres tipos de polimorfismo? Les recuerdo también que vayan tomando nota, ¿verdad? Polimorfismo por herencia, que consiste en heredar atributos y métodos con la posibilidad de que la clase padre tenga métodos virtuales para ser sobrescritos en lo que viene siendo la clase hija. Polimorfismo por abstracción, que es este que está acá, donde la clase se denota abstracta y se definen sus métodos de manera abstracta, donde solo se nombran y no se realizan lo que vienen siendo las acciones. Para luego en la clase hija ser sobrescrito. Y luego teníamos la clase, perdón, la abstracción por interfaz, donde se denominaba una clase como interfaz y se declaraban simplemente lo que vienen siendo los métodos para luego ser utilizados en lo que viene siendo la clase hija. Eran los tres tipos de abstracción. Eso lo mirábamos en la clase teórica. Ya, no están tomando notas, por eso se me pierden. Ok, la clase círculo. Se declara la clase círculo de manera pública. Se crea su valor privado, llamado radio. Se crean sus dos constructores, uno vacío y uno con parámetros. Luego se crea el método para obtenerlo y para darle un valor, ¿verdad? Por si al momento de crearlo sin parámetros, yo puedo darle el valor al radio mediante su método radio.
Luego se crea lo que viene siendo la sobreescritura de la función área, que viene de la clase padre figura, y aquí se declara una variable de tipo double donde se va a almacenar el cálculo de pi por r al cuadrado. Estos métodos nosotros ya los conocemos, ¿verdad? Donde estábamos viendo el funcionamiento de la clase math, perdón, de la clase math. Ok. Entonces retornamos ese valor. ¿Por qué se retorna? Porque es de un tipo double. Cuando la variable es de tipo double, o bueno, de un tipo de dato, cualquiera, ya sea string, entero, decimal, etcétera, 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 siempre se va a retornar un valor del mismo tipo de dato. ¿Ya? Eso también lo definíamos cuando creábamos métodos. Luego tenemos la función perímetro, que es sobreescritura de la clase padre, y se declara una variable de tipo double porque es del tipo que quiero retornar, y declaro lo que es la ecuación para calcular el perímetro de una circunferencia, que es 2 veces el pi por el radio. Y retornamos lo que viene siendo esa variable. Luego, en la clase rectángulo, igual, declaramos la variable pública, perdón, la clase pública, y la heredamos de nuestra clase padre figura. Ahora, creamos lo que vienen siendo nuestras dos variables privadas, donde tenemos la base y la altura, y creamos sus encapsulamientos, ¿verdad? Que vienen siendo la función base y la función altura, que en este caso van a retornar lo que Profe, viene siendo, diga. disculpe que lo interrumpa, pero tengo una pregunta aquí. Ujú. En la parte del private double, ¿por qué pone antes de la base un guión bajo? Igual en la altura. No hay una regla en específico. Solo lo puse así para declararlo. Es que O esto sea al que si yo final es un pongo nombre. solo base, está bien. Sí, no hay ningún problema, lo puedes hacer así. Ah, bueno, 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 está bien. Ya, lo puedes poner así. Lo que pasa es que yo le puse así para que no me confundiera lo que viene siendo el nombre de acá al momento de hacer el encapsulamiento. Ya, por eso le pongo el guión bajo solo para diferenciarlo del encapsulamiento. Ya, porque esto de aquí son los métodos de encapsulamiento. Y estos son los atributos. Ya, solo eso. O sea, no es que sea exigido. Simplemente es para diferenciarlo. Ok, ¿Correcto? sí, Ok, sí, bien. muy bien. Entonces, ¿verdad? Se declaran los atributos de manera privada, porque son sus atributos del rectángulo. Se encapsulan sus atributos, ¿verdad? Los encapsulamientos ya lo vimos. Y igual, tenemos sus dos métodos, sus dos constructores, ¿verdad? Tenemos el constructor vacío y el constructor con los parámetros pertinentes para inicializar los valores. Ya esto nosotros lo explicamos, que era un constructor. ¿Ok? Entonces igual, se sobrescribe el método área de su clase padre figura y declaramos la variable a de tipo double, donde hacemos el cálculo del área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Va a ser por altura. Entonces retornamos esa variable. ¿Por qué se retorna? Porque como los métodos son de un tipo de dato, entonces la función tiene que retornar un valor de ese tipo de dato. Igual con la clase perímetro. Perdón, la clase digo yo, el método perímetro, que es una sobreescritura de lo que viene siendo la clase figura, ¿verdad? Miren, cuando yo le pongo el cursor encima de la palabra override, me dice que estamos sobreescribiendo el método de perímetro de la clase figura. Entonces, de tipo double, entonces declaro una variable double llamada p, donde calculo el perímetro de un rectángulo. ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Se multiplica dos veces lo que es la base y se le suma lo que es dos veces la altura. Y luego retornamos esa variable p porque es el tipo de dato que tengo que
retornar, porque mi variable es de tipo double. Listo, entonces en la clase programa se crean los 4 objetos, 2 para el círculo y 2 para el rectángulo. Entonces tenemos, primero hicimos uno utilizando lo que viene siendo el constructor con un parámetro, y tenemos otro utilizando el constructor vacío. Al del constructor vacío ocupo el encapsulamiento de radio, ¿verdad?, para darle el valor al radio. Y ahora simplemente muestro los resultados de lo que viene siendo el área y el perímetro de la circunferencia 1. Y lo mismo para el círculo 2, porque son 2 objetos los que tengo acá. Y realizo lo mismo para el rectángulo. Y ahí está. ¿Alguna duda? Sí, profe. Diga, sin ningún problema. Perfecto. El override, ¿para qué sirve? ¿Qué El significa? override significa sobreescribir. Ya, recordemos que cuando estamos trabajando con una clase abstracta, si yo no aplico el override, aquí me va a dar, no me va a dar error. Vemos que aquí ya se me puso en rojo. Tengo un error. ¿Por qué tengo un error? Porque no estoy implementando lo que viene siendo la función principal, que es de la clase figura. Por eso se declaró abstracta, para posteriormente ser sobrescrita. Entonces, si yo no aplico la palabra override, entonces no estoy haciendo uso del polimorfismo. Entonces, para que se aplique el polimorfismo abstracto, por eso ocupamos la palabra override. De tal modo que yo estoy sobreescribiendo el método perímetro de mi clase padre. ¿Cuál es mi clase padre? Figura. ¿Cuál es el método? Perímetro. Ya. Si ves acá, cuando yo pongo el cursor encima de la clase perímetro, perdón, del método perímetro, vemos que arriba me dice double figura.perímetro. Figura es la clase abstracta y perímetro es el método, ¿verdad? El método abstracto. Ahora, si yo me voy a la clase rectángulo, que es la clase hija, y yo pongo el cursor encima de override, ves que me aparece igualito, double figura.perímetro, pero yo estoy en la clase rectángulo. ¿Cómo me aparece? Porque la estoy heredando la clase figura. Como la clase figura es abstracta y sus métodos son abstractos, tengo que hacer uso de la palabra override para sobreescribir el método y hacer uso del polimorfismo. Y, o sea, ¿cómo saber en qué momento ponerlo? Porque lo pudo haber puesto antes, no sé, qué sé yo. Bueno, siempre que se va a trabajar con polimorfismo, se ocupa lo que viene siendo la palabra override para la cuestión de los métodos. ¿Ya? Porque, bueno, si estamos haciendo uso, pues, otra vez, de lo que es el término polimorfismo, recordemos que a pesar de que en la clase padre está definido o declarado el método, la clase hija, a pesar de tener el mismo método, puede realizar acciones diferentes, como es en este caso el área y el perímetro, tanto del círculo como el rectángulo. Sus cálculos son totalmente diferentes. El área del cálculo, el cálculo del área del círculo no es el mismo que el cálculo del área del rectángulo. Entonces, por eso la clase la tomamos en cuenta abstracta. Aunque bueno, esto yo lo ideé así de manera al aire, ¿verdad? No es que así va a ser siempre. Eso dependiendo de cómo ustedes lo quieran implementar en lo que tengan que realizar. Esto es simplemente para que conozcan la ideología de la programación orientada a objetos. Ya no estoy diciendo que así va a ser siempre. Ya es dependiendo de la situación. Entonces, en este caso,
la clase figura siempre va, una figura siempre va a tener área y perímetro. Ya sea un rectángulo, ya sea un triángulo, ya sea un cuadrado, ya sea un pentágono, un hexágono, todos van a tener área y todos van a tener perímetro. ¿Qué es lo que cambia? El cálculo. Entonces, por eso la ideé de manera abstracta. Porque si yo te digo una figura, ¿cuántas figuras existen? Recordemos que la abstracción hace referencia a una idea. ¿Ya? Una idea. ¿Qué es la idea? O sea, ¿qué ideas te das vos cuando escuchas la palabra figura? Ah, ¿verdad? Entonces, si yo te digo, dame una figura, vos me vas a dar la respuesta de la primera figura que se te viene a la mente. Entonces, por eso la clase es abstracta. Pero, ¿qué tienen en común todas las figuras? Todas tienen área, todas tienen perímetro. Ya, y hay más cosas que tienen en común. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero crear otra clase, pero en este caso, llamada triángulo, creo aquí la clase triángulo, y la heredo de la clase figura, entonces, ahí está bien, no hay ningún problema. Ya, pero ahorita él ya me está tirando error, me está saltando la advertencia. Mira, ok, la estás heredando la clase figura, pero no me estás implementando los métodos área y los métodos perímetro. ¿Por qué me lo exige? Porque como la clase figura es abstracta, y si la estás heredando, entonces automáticamente él te va a decir, mira, mae, ok, estás heredando, me estás heredando, pero no estás haciendo uso de mis métodos. ¿Qué pasó? Hacelo, por favor. Eso es lo que te está diciendo aquí, lo que es la implementación. Entonces él te está exigiendo acá el polimorfismo. Entonces, por eso se crean los métodos públicos de tipo con la palabra override. Si yo pongo aquí override, ¿verdad? Palabra clave, y si buscamos override, así como el significado en sí, por ejemplo aquí, traducir override, ¿verdad? Que dice, bueno, aquí me parece como invalidar. Ya, pero en realidad significa lo que es, como, en este caso, sobreescribir. Ya, se aplica lo que es la palabra sobreescribir. O bueno, ponemos aquí, override, significado en programación. Entonces dice que, ¿verdad? En cualquier lenguaje de programación, anulación override es una característica que permite a una subclase o clase secundaria proporcionar una implementación específica de un método que está provisto en una de sus clases, de una de sus superclases o clases principales. Ya que como los que estábamos diciendo. ¿Cuál es la superclase o la clase principal? La clase figura. Entonces, el triángulo tiene igual área, pero es diferente del cálculo del círculo y es diferente que el cálculo del rectángulo. Entonces, por eso se ocupa la palabra override. Ya, entonces miren que aquí automáticamente me dice área. Entonces aquí ya me aparece ya qué es lo que tengo que hacer para el cálculo del área del triángulo. ¿Ya? Ahora, si miran aquí, me aparece 4 referencias. ¿Por qué me salen 4 referencias? Si yo todavía no he creado lo que viene siendo el objeto triángulo. Porque como es el mismo método, ¿verdad? Siempre es el mismo método, a pesar de ser triángulo, siempre se está trabajando con el método área de la clase figura. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia? Que al usar la palabra override, lo que estamos indicando que el triángulo tiene un cálculo diferente del área, pero siempre es el mismo método. Entonces, recordemos que el polimorfismo viene de muchas formas. Área siempre área.
¿Verdad? Yo te digo área de tal cosa, entonces vos me estás entendiendo. Área de esto, vos me seguís entendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Para ambos casos, el cálculo puede ser diferente. Ya no es igual. Entonces, por eso es la implementación del polimorfismo. Entonces, ¿cuáles son los valores que necesita el triángulo? Ya sabemos, ¿verdad? Tenemos igual, tenemos la base, tenemos la altura. Entonces, si pues, aquí encapsulamos la base, entonces creamos, ¿verdad? Get, ¿qué vamos a obtener? Lo que viene siendo la base. ¿Y qué vamos a poner? Ya, en base le damos el valor. Ahí tengo ya lo que viene siendo el encapsulamiento de base. Ahora vamos con la altura. Ya, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener lo que viene siendo la altura. ¿Qué vamos a poner? En la variable h, poner el valor que vas a asignar. A ver, valor. Puse un punto y coma de más. ¿Ya? Y ahí está, ya está encapsulado mis dos campos privados. Ahora todavía me está dando error. Primero porque no he retornado el valor del área. Vamos a crear primero los constructores. ¿Ya? Entonces digo aquí, public, primero el constructor vacío. El constructor vacío simplemente inicializa los valores por defecto. This.b igual a 0. ¿Ya? Igual. This.h igual a 0. El constructor con parámetros. Tengo los dos métodos, ¿verdad? Lo que vienen siendo las dos variables. Entonces igual, tiene que ser de tipo double, las dos. Ya, entonces double. Entonces tengo la base y double altura. Estos son los parámetros que se le van a asignar en lo que viene siendo el constructor al momento de declarar el objeto. Entonces aquí simplemente decimos que la variable o el atributo b va a ser igual al parámetro base. Lo mismo con lo que viene siendo el atributo h. Va a ser igual al atributo altura. Perdón, al parámetro altura. Ahora sí, calculemos el área. ¿A qué va a ser igual el área? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Como es diferente al cálculo del círculo y al cálculo del rectángulo, entonces por eso se ocupa el override. Porque estamos aplicando el polimorfismo de muchas formas. La forma de calcular el área de un rectángulo no es lo mismo que calcular el área de un círculo. Entonces aquí declaramos también lo que viene siendo la variable de retorno, ¿verdad? Y le calculamos su valor. ¿Cuál es el valor del cálculo del área de un triángulo? A ver si lo saben ustedes. Décimo año, chicos. Si ustedes no se saben esas ecuaciones, van mal para la universidad. 9 base por altura. Falta algo ahí. Estamos hablando del triángulo. El área del Base por triángulo. altura entre 2. Exacto, ese es el cálculo del área de un triángulo. Ok, entonces ya tenemos la variable, ahora la retornamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el perímetro? Supongamos que el triángulo es un triángulo equilátero. Ya, para no matarnos tanto. Haciendo referencia a que el triángulo es equilátero, entonces el perímetro de un triángulo equilátero simplemente es la suma de su base 3 veces. ¿Ya? Entonces decimos public override double perímetro. ¿Ya? Entonces decimos aquí double P va a ser igual a 3 veces la base.
Ya haciendo, bueno, repito, ¿verdad? Tomando en cuenta que el triángulo es equilátero. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? A ver, tampoco eso saben. ¡Ah! No lo puedo creer. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Ah, cuando todos sus lados son iguales. No. Exacto. ¿Verdad? Entonces por eso la base la multiplicamos por 3. Porque el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Ok, perfecto. Ahora, si yo quiero hacer un objeto, entonces me vengo a la clase principal. Y aquí simplemente hago lo que aquí, ¿verdad? Digo, triángulo T igual new triángulo. Entonces aquí tengo las dos posibilidades de ocupar el constructor vacío o de ocupar el constructor con parámetros. Ya eso va en dependencia de cuál es el que yo tenga que ocupar. Ya, entonces dejémoslo así vacío. Entonces decimos T, que es mi objeto, punto. Entonces aquí tengo ya lo que vienen siendo los métodos de encapsulamiento. ¿Ya? Tengo lo que es el altura y tengo lo que es base. Entonces base, entonces pongámosle aquí por ejemplo 8. Punto altura va a ser igual, entonces le pongo la altura del triángulo, por ejemplo 15. ¿Ya? Entonces, como digo, suponiendo que el triángulo es equilátero, entonces ya ahora sí podemos mostrar los resultados. Entonces, si vengo acá y digo aquí, vamos a poner 2 saltos de línea. Vamos a poner aquí console.writeLine. Entonces podemos poner acá, por ejemplo, área del triángulo. Y aquí le digo T punto, ¿verdad? Y tengo el método área. Y console.writeLine perímetro de del triángulo. Pongo el argumento y acá digo T, que es mi objeto, ¿verdad? Instanciado de la clase triángulo, y le pongo aquí la función perímetro. Ahora, si yo corro acá el programa, me va a dar lo que viene siendo los valores. Ok, sí. Tengo que irme a tarea. Ahora sí. Ya, y aquí está, miren. Área del triángulo, 60. ¿Por qué 60? Dicen ustedes. Base por altura entre 2. ¿Ya? Entonces, si me decimos aquí, 8 por 15 me da 120. Entre 2, 60. Perímetro. Suponiendo que es un triángulo equilátero. Repito, ¿verdad? Entonces, como la base es un lado, entonces sus otros dos lados también son iguales. Entonces multiplico la base por 3. 3 por 8, 24. Y aquí está. Ahora, ¿queremos reducir parte del código? Ok, no hay ningún problema. Eso lo podemos hacer creando otro método en la clase figura. De tipo void, llamado, voy a poner aquí por ejemplo, info, pues para así decirlo. Ya, o bueno, dejémoslo normal, porque como, bueno, sí, tiene que ser abstracto. Tiene que ser abstracto. Entonces, triángulo, entonces implementamos el método, ¿verdad? Entonces decimos public override, entonces me falta info. ¿Qué ponemos aquí? Simplemente mostramos el resultado. Entonces vamos a poner un console.writeLine
que aquí me diga aquí área. Bueno, aquí sería área. Estamos en el triángulo, del triángulo. Salto de línea acá. Ponemos aquí perímetro del triángulo. Vamos a ponerlo ordenadito para acá. Esto está de más. Estoy redundando aquí. Entonces vamos a poner aquí cálculos del triángulo. Área del triángulo. Dejémoslo hasta ahí. Entonces aquí le ponemos área. Vamos a poner aquí console.writeLine. Vamos a poner aquí perímetro del triángulo. Sería acá. Aquí perímetro. A ver. Ya, entonces aquí vamos a irnos rápido. Vamos a copiar y pegar acá. Eso es lo que vamos a decir. Estamos en el círculo. Entonces cálculos del círculo. Área del círculo. Perímetro del círculo. Vamos con el rectángulo. Entonces venimos para acá. Pegamos. Y aquí simplemente modificamos. No es el triángulo. Es el círculo. Entonces hicimos círculo. No, rectángulo era. Ya, entonces ahora me ahorro todo eso, ¿verdad? Me ahorro lo que viene siendo toda esta información haciendo esto de acá. Entonces vengo para acá, quito esto y ahora digo c1.info. Ya, quito esto porque ya esto me lo muestra. Entonces digo aquí c2.info. Y aquí igual. C1, aquí sería R1. R1.info. Y ahora vengo para acá. R2.info. Ya. Como ven, el código se me hace más simple. T.info. Ya, y ahora miren si yo corro el programa. A ver. Y ahí está. Miren. ¿Ya vieron? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, la última pregunta ya. Parece que solo Noreli está en clase. Dígame, Noreli. ¿Por qué a veces pone public y a veces pone private? El private, ¿verdad? Cuando estamos haciendo uso de encapsulamiento, el private se ocupa para los atributos. Recordemos que estos son los atributos. A ver, no, permítame. Me estoy pasando aquí. Atributos. Estos son los atributos. Este es el encapsulamiento. Cuando estamos haciendo encapsulamiento, tenemos que definir los atributos en privados. Ya. El private indica que solo este valor solo va a ser utilizado dentro de su misma clase. Otra clase por fuera no lo puede utilizar. ¿Ya? Entonces, si hacemos la instancia, por ejemplo, con la clase triángulo,
si yo vengo acá, yo quiero agarrar esta variable, guión bajo b, yo vengo aquí y digo, t punto, guión bajo b, no le puedo ponerle aquí un valor. Aquí tengo el error. ¿Qué me dice? No es accesible debido a su nivel de protección. ¿Por qué? Porque guión bajo b es privado. Entonces yo no puedo modificar su base de manera directa. Por eso tengo el método, ¿verdad?, de encapsulamiento base. ¿Qué es lo que hace base? Ok, le dice, cuando vas a ponerle entonces a la variable guión bajo b, ponerle el valor que le estamos asignando. Entonces aquí estamos encapsulando el valor. Pero ¿por qué puedo ocupar base? Porque base es público. Como base es público, entonces yo aquí sí la puedo ocupar. T.base, entonces ya me aparece, ¿verdad? Donde dice doble triángulo punto base. ¿Por qué lo puedo ocupar? Porque como es público, yo puedo tomar ese valor de la clase triángulo. Igual, el constructor tiene que ser público. ¿Por qué? Porque si lo declaras privado, al momento de crear el constructor acá, te va a decir, no puedes crear un constructor porque es privado. Entonces, ¿qué chiste tiene declarar el constructor de manera privada? Si lo necesitas para hacer una instancia. Entonces no te funciona. ¿Verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Igual aquí, ¿verdad? Como, bueno, los constructores, igual con lo que viene siendo el área. La declaramos pública, ¿verdad? Por si la queremos ocupar en lo que viene siendo acá. Bueno, después de la info, quiero realizar alguna operación con el área, entonces yo digo simplemente t.área. Y aquí está el método área. ¿Ya? Entonces vamos a comentar el código para que lo entendamos. ¿Verdad? Entonces acá tenemos el constructor vacío. ¿Qué hace el constructor vacío? Realiza los valores de los atributos por defecto. Ya. Entonces podemos poner aquí. Base igual a 0. Área igual a 0. No, altura. Ya, y aquí ya me aparecen los parámetros, ¿verdad? Entonces aquí digo aquí, constructor con parámetros. Param base. ¿Qué es el param base? La base del triángulo. Bueno, pues vamos a poner aquí el valor de la base del triángulo. Guión bajo altura. ¿Qué es ese parámetro? ¿Qué significa? El valor de la altura del triángulo. ¿Ya? Ahora vamos con el método double area. ¿Qué significa? Entonces, área del triángulo. Returns. ¿Qué retorna? El valor del área del triángulo. El perímetro también tiene un método. ¿Ya? Entonces lo definimos acá. Perímetro del triángulo. ¿Qué retorna? El cálculo, bueno, vamos a poner el cálculo del perímetro del triángulo. Vamos a poner aquí el cálculo. Ahora acá, el public info. ¿Qué hace el public info? Si nosotros vamos para acá, entonces le podemos decir. Muestra
la información, el cálculo del área Profe, y la perímetro. 8. Híjole, es cierto. Ya termino, solo le enseño acá. Entonces, si yo pongo el cursor encima de área, ven que aquí ya me aparece esa documentación. Área del triángulo devuelve el cálculo del rectángulo. Igual con el perímetro. Perímetro del triángulo devuelve el cálculo del perímetro del triángulo. Y en mi clase principal, si el método info me dice muestra la información del cálculo del área y el perímetro del triángulo. Y ahí está. Muy bien, chicos. Bueno, quedamos por acá, que ya me excedí de viaje. Ahí me disculpan. ¿Con quién van? Para decirle que Inglés. ok, no hay ningún problema. Ahí le digo yo a la profe. Bueno, chao. Cuídense, chicos. Bye, Adiós, profe, profe. cuídese.